Sales y bases de amonio cuaternario. La beta eliminación de Hofmann como ejemplo de una E2 transcoplanar muy de examen. En primer lugar vamos a ver cómo se obtienen los compuestos de amonio cuaternario, cómo se transforman en la base de amonio cuaternario y cómo se hace la famosa beta eliminación de Hofmann. Para ello vamos a partir de una amina. Por ser la primera eliminación de Hofmann, vamos a utilizar una amina sencilla, como es la molécula de etilamina, y la vamos a hacer reaccionar con ioduro de metilo en exceso, porque vamos a tener que conseguir conectar nuevas cadenas carbonadas. Como la amina de la que parto es una amina primaria, necesitaremos unirla a 3 cadenas carbonadas. Fijaros cómo el mecanismo es una sustitución nucleofílica, como cedo el par de electrones al tiempo que va saliendo el ion yoduro, y en un primer momento se me forma la correspondiente sal de amonio cuaternario que libera un protón para volver a recuperar su par de electrones, transformándose en una amina primaria y liberando ácido iodídrico. Repitiendo de nuevo el proceso, vamos a conseguir que lo que hace un momento era una amina secundaria se nos transforme de nuevo en una sal de amonio cuaternario que, liberando este protón, recupera el par de electrones, forma otra molécula de ácido iodídrico y ya tenéis la amina terciaria, que vuelve a ceder el par de electrones al tiempo que sale el ion yoduro, que ya sabéis que es un extraordinario saliente, formando la sal de amonio que ahora ya no tiene protones para liberar, por tanto queda como la correspondiente sal de amonio. Si a este compuesto, a la sal de amonio, la tratáis con óxido de plata en suspensión acuosa, Ag2 en suspensión acuosa, para que haya hidróxido de plata, se nos transforma en la base de amonio cuaternario, en el hidróxido de etil-trimetilamonio. Las bases de amonio cuaternario tienen una reacción importantísima que se llama la beta eliminación de Hofmann, donde si hay hidrógenos en beta en alguna de sus cadenas, se desarrolla una E2 transcoplanar, donde al tiempo que nosotros vamos desprotonando, vamos sacando ese protón, vamos formando el doble enlace y se va liberando una amina terciaria. Cuando la reacción ha tenido curso, los productos finales del proceso van a ser una amina terciaria, una molécula de alqueno y una molécula de agua. Evidentemente, en los exámenes no van a poner una amina tan sencillita, o nos intentarán agobiar utilizando una amina un poco más compleja. Vamos a imaginarnos ahora la reacción utilizando a una molécula de pirrolidina. Y para que tenga un poquito más de complejidad, pues vamos a colocarle un metilo aquí en posición 2 y otro metilo aquí en posición 4, por tanto esta será la 2,4-dimetilpirrolidina, a la que le vamos a tratar con ioduro de metilo en exceso para volver a repetir el proceso que me habéis visto contar en el momento anterior. Contaríamos cómo al tiempo que sale el ion yoduro se va formando la sal de amonio, cómo esta sal de amonio libera el protón, cómo se genera la amina terciaria y cómo se vuelve a repetir la historia para transformarse en la correspondiente sal de amonio cuaternario, que con óxido de plata la transformamos en la base de amonio cuaternario, en el hidróxido de NN2,4-tetrametilpirrolidonio. Bien, las bases de amonio tienen una reacción que ponen siempre los exámenes, que se llama la beta eliminación de Hofmann, donde si hay hidrógenos en beta se desarrolla la E2 antiperiplanar. Fijaros que os he pintado una molécula que tiene un punto de complejidad para que veáis que en este carbono beta tenemos hidrógenos que los vamos a pintar de color amarillo. Por este lado, carbono alfa, carbono beta, tenemos de nuevo otros hidrógenos en posición beta que los vamos a pintar en color verde. Y vamos a ponerle otro hidrógeno en beta, carbono alfa, carbono beta. Aquí tenéis un tercer tipo de hidrógeno en beta. Bien, lo que quiero que observéis es que la molécula con la que estamos trabajando presenta 3 tipos de hidrógenos en beta: primarios, secundarios y terciarios. La reacción de beta eliminación de Hofmann tiende a formar el alqueno menos sustituido, a no ser que se pudiera generar algún tipo de conjugación. Entonces, en ese caso sería una excepción. El mecanismo es el mecanismo general de la E2, como el de los derivados halogenados, pero con la salvedad hecha de que la reacción tiende a desarrollarse con el hidrógeno más externo, los hidrógenos primarios antes que los secundarios,
los secundarios antes que los terciarios. En cuanto al mecanismo de la reacción, es un mecanismo concertado donde el agrupamiento hidroxilo empieza a formar una molécula de agua, este par de electrones me sirve para formar el doble enlace y al mismo tiempo este par de electrones sirve para formar la amina terciaria. Cuando la molécula de amonio cuaternario, cuando la base de amonio cuaternario está formando un ciclo, lógicamente lo que sucede al desarrollar la reacción es la apertura del ciclo. Vamos a ver cómo este hidrógeno con el OH me forma la molécula de agua, este par de electrones ha venido a formar aquí el doble enlace y este par de electrones ha venido aquí para formar la amina terciaria. Bien, hemos hecho una reacción de eliminación de Hofmann, hemos generado agua, la zona de alqueno, la zona de amina terciaria, y a lo mejor incluso os preguntan que volváis a repetir el ciclo de reacción, que volváis a tratar de nuevo con ioduro de metilo, volváis a formar la sal de amonio cuaternario y volváis a transformarlo en la base de amonio cuaternario. Ahora, el único hidrógeno que hay en beta con respecto al nitrógeno es el hidrógeno de color marrón. Por tanto, si repitieseis el ciclo de reacción, formaríais el doble enlace, lo formaríais en este lado. Bien, los problemas de amonio cuaternario admiten muchísimas variedades. Por ejemplo, es muy típico un problema donde se os da una molécula cíclica, la voy a pintar directamente en 3D, aquí me ponen un nitrógeno con dos metilos, aquí me van a poner, por ejemplo, otro agrupamiento metilo y aquí me ponen otro agrupamiento metilo. Vamos a darle un poquito de volumen para que se vea un poco mejor la historia y veáis que me falta aquí el CH3, que le voy a pintar de nuevo los hidrógenos en color amarillo. Estos son carbono alfa, carbono beta. Aquí tenéis otro hidrógeno que le vamos a pintar en color marrón, que es terciario, y por aquí le vamos a pintar un hidrógeno que es de color azul, que tenéis que percibir que se encuentra por debajo del ciclo. Si a esta molécula de amina terciaria la tratáis con ioduro de metilo y la transformáis en la correspondiente sal de amonio cuaternario y luego en la base de amonio cuaternario, en el hidróxido, ¿con quién haríais la beta eliminación de Hofmann? Fijaros, por supuesto con los hidrógenos de color amarillo, porque hemos quedado que se tiende a formar el alqueno menos sustituido. Pero estos dos hidrógenos, que los dos son terciarios, observar que el de color marrón no me vale porque resulta que se encuentra en cis con respecto al grupo saliente. La reacción se podría hacer, que no se va a hacer, pero se podría hacer con el hidrógeno de color azul, porque reúne por lo menos el condicionamiento de estar en trans y que puede estar en el mismo plano con el grupo saliente. Bien, la beta eliminación de Hofmann, para explicarla, yo he traído aquí el libro del profesor Soto, que quiero leeros los párrafos que yo entiendo que son los más interesantes, y también os he confeccionado este esquema para que podamos repasar lo más interesante. Aquí he partido de la molécula de pirrolidina con un metilo en 2 y en 4, lo trato con ioduro de metilo en exceso, formo primero la sal de amonio, libero el protón, formo la amina terciaria, y observar cómo ya la amina terciaria, de nuevo con ioduro de metilo, va a terminar formando la sal de amonio cuaternario. Tratándola con óxido de plata en suspensión acuosa, lo transformamos en la base de amonio cuaternario, que es el producto inicial de la reacción. Aquí os he puesto que lo trato con el calor para que veáis el estado de transición, cómo el grupo hidroxilo está abstrayendo el protón, cómo se está formando el doble enlace y cómo se está abriendo el ciclo. Cuando la reacción ha tenido lugar, se ha liberado una molécula de agua, se ha generado un doble enlace y se ha formado la amina terciaria. Aquí os he dejado anotado las ideas claves o la clave de todo. Las bases de amonio cuaternario con hidrógenos en beta sufren por el calor una E2 antiperiplanar, como los halogenuros. Pero ojo, en los halogenuros se tiende a formar el alqueno más sustituido, el alqueno termodinámicamente más estable, a no ser que se empleen bases voluminosas como el terbutóxido de potasio. Pero esta es la gran diferencia entre la E2 en amonios cuaternarios y la E2 en derivados halogenados. Aquí, en amonios cuaternarios, se tiende a formar el alqueno menos sustituido. El alqueno será el menos sustituido, regla de Hofmann, excepto si se forma un sistema conjugado.
Estudiando el libro del profesor Soto, por el que sabéis que me guío debido a su claridad, en el volumen 3 y en la página 173 comienza el tema diciendo hidróxidos de amonio cuaternario. Cuando una sal de amonio, cloruro, bromuro, yoduro de amonio cuaternario se sustituye el anión, el cloruro, el hidróxido por un hidróxido, se forma el hidróxido de amonio cuaternario correspondiente, proceso que se puede realizar tratando la sal con un álcali o mejor, con óxido de plata en medio acuoso que actúa como hidróxido de plata. Aquí me cuenta la historia de por qué se debe emplear el óxido de plata, pero a nosotros nos interesa lo siguiente. También la reacción más característica de los hidróxidos de amonio cuaternario es su descomposición térmica, que ocurre cuando una disolución de cualquiera de ellos se lleva a sequedad y el sólido resultante se calienta fuertemente, por encima de 130 grados. Eliminación de Hofmann. Cuando un hidróxido de amonio cuaternario con al menos un grupo alquilo con un átomo de hidrógeno en un átomo de carbono en posición beta respecto al átomo de nitrógeno se calienta fuertemente, ocurre la llamada reacción de eliminación de Hofmann, en la que el ion hidróxido, tomando un protón en beta, forma agua y provoca una eliminación en la que el grupo saliente es una amina terciaria. Se produce, pues, una reacción similar a la deshidrohalogenación bimolecular E2 en los halogenuros, en los derivados halogenados, con la única diferencia de la naturaleza del grupo saliente, que aquí el grupo saliente evidentemente es la amina terciaria. La eliminación de Hofmann, también llamada degradación de Hofmann, permite la transformación de una amina en un alqueno. Regioselectividad de la eliminación de Hofmann. ¿Hacia dónde tiende a formarse el doble enlace? La eliminación de Hofmann tiene también interés teórico. Resulta que a pesar de su analogía con la reacción de eliminación en los derivados halogenados, la regioselectividad de la reacción ocurre en contra de la orientación que predice la regla de Zaitsev. Es decir, cuando es posible la formación de dos olefinas, se forma preferentemente la menos sustituida. Aquí me han puesto un ejemplo de una base de amonio cuaternario que tiene hidrógenos primarios e hidrógenos terciarios y observar cómo el producto que dice que sale es el menos sustituido. Cuando esto sucede, se dice que la eliminación ha ocurrido en contra de la regla de Zaitsev o que la eliminación se ha producido según la regla de Hofmann. Para explicar este resultado hay que tener en cuenta la naturaleza del grupo saliente. Bueno, luego vienen a explicarme, aquí en esta otra parte del tema, los criterios que explican por qué se coge un hidrógeno primario antes que secundario, antes que terciario. Hay dos criterios, el de Ingold-Hughes, que habla de la acidez, de la mayor acidez, y el criterio de Brown, que nos habla del impedimento estérico. Pero entiendo que esto no hace falta. Para gente de farmacia de la Complu, aquí tendrían la otra reacción parecida, que es la eliminación de Cope, pero que no hace al caso. Repasemos, por tanto, lo que hemos visto en la reacción de Hofmann con el esquemita que os he preparado. Ya sabéis que he cogido una amina un poquito complicada, un punto complicada, la 2,4-dimetil pirrolidina. El anillo de 5 con nitrógeno se llama pirrolidina. Lo trato con ioduro de metilo. He hecho la reacción en varios pasos para que veáis que primero se forma el amonio, se libera el protón para recuperar el par, se vuelve a repetir el proceso y se forma la sal de amonio cuaternario. La sal de amonio cuaternario nosotros la transformamos en el hidróxido de amonio con óxido de plata en suspensión acuosa. Aquí os he pintado la base de amonio cuaternario, he marcado los hidrógenos primarios en color amarillo, los secundarios en color verde y el peor de todos en color marrón, que ya sabéis que es con el que no vamos a hacer ni de broma la reacción. Tratando por el calor, calentando fuertemente a 130 grados, se desarrolla, aquí veis el estado de transición, como el grupo hidroxilo, una base fuerte, está cogiendo ese hidrógeno, al tiempo que se está formando el doble enlace y al tiempo que se está abriendo el ciclo para formar la molécula de agua, una zona de alqueno y una zona de amina terciaria. Las bases de amonio cuaternario con hidrógenos en beta sufren por el calor una E2 antiperiplanar, como en los derivados halogenados. Recordad que en los derivados halogenados se forma el alqueno más sustituido, dando lugar a un alqueno, a una amina terciaria y agua. El alqueno será el menos sustituido, regla de Hofmann. En derivados halogenados, el alqueno es el más sustituido,
regla de Zaitsev, excepto si se puede desarrollar un sistema conjugado de dobles enlaces.